Gracias a usted. Muy bien, vamos a ir rápidamente con una nota interesantísima que tiene que ver con este seminario que está organizando para hoy y mañana la Asociación de Abogados de la provincia de San Martín, que tiene que ver básicamente con un seminario de arbitraje y contrataciones con el Estado. Han traído a expositores muy importantes, dicho sea de paso. Hemos conversado con ellos, aquí la nota. Sí, muy bien, muchas gracias por el espacio. Y en efecto, hoy día y mañana se va a desarrollar un seminario informativo sobre arbitraje y contrataciones del Estado en general. Estos temas son muy importantes porque digamos que el mayor contratante de bienes, servicios y obras a nivel nacional es el Estado. Y en esa línea creo muy importante que tanto funcionarios del sector público como profesionales del sector privado de Tarapoto y de la región San Martín sigan adquiriendo mayores conocimientos, sigan perfeccionando los conocimientos que ya tienen para el desarrollo de contrataciones más eficientes. Y ahora, como se está evidenciando con toda la problemática que ha reventado a nivel nacional con los casos de mega corrupción, también tener muy en cuenta la necesidad de un manejo honesto, transparente de los recursos públicos que permitan que justamente estos sean destinados para fines de interés público y que no se desperdicien recursos en otras cuestiones, ¿no? Contrataciones más eficientes, eso tiene que ver básicamente con que, por ejemplo, en las diferentes municipalidades o gobiernos regionales se lleven procesos y no necesariamente lleguen a ser tumbados y nuevamente vayan al OCE para que sean, no sé, pues deliberados y se defina finalmente. No, independientemente de si llegan o no al OCE, lo importante es que estos procedimientos sean transparentes y objetivos, que se sustenten en criterios de objetividad. Lo importante es eso, finalmente, eficientes porque se consigan justamente los fines, los objetivos que se buscan con una contratación. Por ejemplo, si en la región San Martín se quiere ejecutar una obra para un hospital, por ejemplo, lo importante es lograr ese objetivo, ¿no? Y lograr el objetivo de tener un hospital con los niveles que se requieren en esta región, destinando los recursos que corresponden que se destinen a esa contratación y no generando mayores costos, generando, digamos, costos escondidos como cuestiones de prácticas corruptas, por ejemplo, ¿no? La nueva normativa que se ha aprobado desarrolla con especial énfasis todo lo que es el combate de estas prácticas corruptas en las contrataciones del Estado. Siempre se señala, pero de momento no hay forma como probarlos. Son los tradicionales o los ya conocidos diezmos que se dan en el tema de contrataciones con el Estado, en las licitaciones que se dan en municipalidades, gobiernos regionales, en todos los estamentos del Estado. ¿Por qué finalmente se ha enquistado esto como un mal canceril en todo caso? Y que no solamente es de niveles bajos, sino viene ya desde las alturas, si se puede decir. Bueno, estamos asistiendo últimamente al gran destape de las empresas brasileñas. Entonces, como tú bien dices, esto no es algo que es de bajo o mediano, digamos, dimensión, sino también a grandes dimensiones. Entonces, lo que se busca con la norma que ya tiene, como está estructurada más o menos ahora 20 años, está próxima a cumplir 20 años, es encontrar cerrojos, ¿no? De manera que se puedan identificar estas prácticas colusivas, ¿no? En el seminario que vamos a brindar ahora vamos a implementar y contar estas infracciones que se cometen a la ley y las sanciones que hay, ¿no? Ciertamente este es un problema de personas. Podemos crear instituciones y normas muy buenas, perfectas, pero tienen que darse los mecanismos para evitar que las personas en los más altos niveles cometan este tipo de delitos, ¿no? ¿Cómo hacer para que una licitación no esté dirigida o, como diga el dedo, para una empresa en concreto? Bueno, la norma establece mecanismos precisamente, ¿no? Que permiten evitar esto a través de observaciones a las bases, denuncias y en última instancia el órgano supervisor, que es el OCE, tiene que tomar cartas en el asunto actuando de parte o de oficio. Entonces, la labor que cumple en ese sentido el órgano supervisor, el OCE, es muy importante, ¿no? Porque precisamente busca identificar y atacar este tipo de problemas, obviamente de la mano de la Contraloría General de la República, ¿no?
¿Algunos cambios que se hayan dado en la normativa de contrataciones con el Estado recientes en todo caso y que es bueno que se sepa? Sí, por ejemplo, se ha hecho la inclusión de una cláusula obligatoria que tiene que darse en todos los contratos, que es la cláusula anticorrupción. Y esta cláusula lo que establece es que si se hubieran cometido actos corruptos durante la etapa del procedimiento de selección, se podrá declarar la nulidad del contrato por esas cláusulas corruptas. Y por esas prácticas corruptas, perdón. Y en caso que también, porque cautela también durante la ejecución del contrato, en caso de que se dieran prácticas corruptas o indebidas durante la ejecución del contrato, lo que establece esta norma es que se podrá resolver el contrato o se tendrá que resolver el contrato de manera automática y de pleno derecho, ¿no? Esto significa dejar sin efecto el contrato justamente por esas prácticas corruptas y sin dar lugar a ninguna indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Los cambios en la norma, en ese sentido, por ejemplo, ¿podrán cambiar todas las cosas que estamos viendo de alguna u otra manera? Como lo ha dicho mi socio, es bien difícil establecer solamente un cambio de criterios por normas. Acá hay un tema de problemática también de personas. Entonces, los instrumentos que permiten combatir estas prácticas son las normas, pero esto también depende de la decisión política, por un lado, de combatir esas prácticas corruptas y, por otro lado, también de que en las instancias gubernamentales, sea a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, se tenga funcionarios también decididos a combatir estas prácticas. La norma que dice en relación a las sanciones, sobre todo en temas de contrataciones con el Estado, ¿van de cuántos años aproximadamente? Bueno, hay distintos tipos de sanciones. Van desde multas, inhabilitaciones temporales, inhabilitaciones definitivas, que es la más grave que la norma puede establecer. Va a depender también eso en función del tipo de infracción. La más grave de todas es la de presentar documentos falsos en los procesos de selección. Eso conlleva a que haya una inhabilitación temporal de 36 a 60 meses. Y cuando se hace eso de segunda manera o en reincidencia, la sanción es la inhabilitación definitiva, ¿no? ¿Para los titulares del consorcio o para quienes de alguna u otra manera se han visto inmersos presentando la documentación falsa? Interesante. Existe un artículo específico de la norma de contrataciones que permite que aquellos integrantes de un consorcio que mediante pruebas fehacientes puedan deslindar responsabilidades no sean perjudicados con una infracción de ese tipo, ¿no? Entonces, si uno de los integrantes de un consorcio presenta una documentación falsa y se puede mostrar fehacientemente mediante la promesa formal de consorcio o el contrato que la responsabilidad es exclusivamente de este infractor, se individualizará la sanción y los otros consorciados que no tuvieron intervención en la comisión de esa infracción no serán sancionados. Entonces, la norma sí permite ese deslinde de responsabilidades. En el caso, por ejemplo, de las cartas fianzas, que muchas veces, bueno, al menos acá en San Martín en varias oportunidades se han presentado, por ejemplo, de cajas que no están reglamentadas mediante la SBS, sin embargo las presentan y así ganan los concursos de selección. Y además, por ejemplo, en temas de obras, presentan los documentos de ingenieros que están en diferentes obras a la vez. Entonces, un tanto que a eso me refería también. Bueno, la norma es clara. La norma es clara y establece que solamente se pueden aceptar cartas fianzas, ¿no?, pólizas de caución de empresas registradas en la SBS. Entonces la responsabilidad aquí, si bien probablemente nace del contratista, del proveedor, del postor, evidentemente si la autoridad, la entidad no hace lo suficiente para identificar de dónde provienen estas cartas fianzas, evidentemente está entrando en complicidad, ¿no? Entonces hay las formas de identificarlo claramente, ¿no? Entonces eso es. Está clara la norma, identifica qué tiene que hacer la entidad y si no lo hace, entra en una situación de infracción. Finalmente, ¿hay un filtro, por ejemplo, para hacer de que aquellas empresas que se han constituido en consorcios y que obviamente no han hecho una buena obra, sin embargo, se cambian de nombre consorcio, pero la siguen integrando las mismas empresas, finalmente no continúen pues defraudando al Estado, defraudando al pueblo, ¿no?, con plata de la población?
No debiera ser ese el caso, porque las sanciones van contra las empresas o personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio. O sea, no se sanciona al consorcio, que es un ente temporal nada más, de existencia temporal, sino se sanciona a las personas naturales o personas jurídicas que conforman ese consorcio. Pero se cambia el nombre de las empresas, pues siempre. El cambio de nombre ya no es una eximente para poder contratar. Es decir, pero siguen siendo los mismos. Por eso le digo, o sea, así se cambien 20 veces de nombre, esa empresa está sancionada. No tendría. Es más, ahora se sanciona a una empresa y esa sanción va a perseguir incluso a los socios, al gerente, al administrador y otras personas vinculadas a esa empresa. Entonces, por eso es importante una capacitación permanente de los funcionarios y los profesionales del sector privado también, funcionarios públicos y profesionales del sector privado. ¿Por qué? Porque, digamos, estos mecanismos están permitiendo ya cortar, digamos, esas prácticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar informados de lo que la norma ya establece, y eso me parece fundamental para ya no seguir contratando empresas que probablemente sí están sancionadas, pero con el cambio de nombre están pasando como si no lo estuvieran, ¿no? Porque, insisto, sí lo están. Incluso así formen una nueva empresa, si son estas personas naturales las que han formado la misma otra empresa, no van a poder contratar. Los impedimentos son también bastante claros y amplios para eso. Muy bien, un mensaje final para la población de San Martín, por favor. Bueno, el sistema de contrataciones peruano ha sufrido bastantes modificaciones, ¿no? Para bien, para mal, se quitan algunas cosas, se cambian otras, pero lo importante es que como hay un cambio permanente de esta norma, la última más reciente tiene unos meses, la anterior un año y un poco más. Entonces es importante que la población que está vinculada con esto, los agentes, operadores de la norma, estén constantemente en capacitación para que puedan aplicarla y saber qué derechos y obligaciones tienen, ¿no? Muy bien, vamos llegando a la parte final del programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día lunes, como siempre, a partir de las 9 en punto de la noche. Muchas gracias por su gentil sintonía. Buen fin de semana.